Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar y transmitir las ciencias forenses. En este programa no escapa al resto, tenemos un invitado, un especialista forense, y que será presentado después de nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Muy bien, luego de los auspiciantes, ahora sí tengo el honor de presentar directamente desde España, de País Vasco, al doctor en química Luis Bartolomé Moro. Hola Luis, ¿me escuchás? Perfectamente. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. La verdad que, bueno, teníamos muchísimas cosas que quedaron pendientes para hablar. He tenido la suerte de conocerte en el año 2018 en España, en la ciudad de Salamanca, en un congreso muy, muy interesante. Así que, bueno, estuvimos muy atentos a tu exposición y de ahí surgieron un montón de cosas, a tal punto que, bueno, vivimos ahora un nuevo congreso 2021 con este contexto de virtualidad, obviamente, que, como si fuera poco, tuviste 2 disertaciones en el mismo congreso. Pero bueno, vamos a pensar un poco, Luis, para aquellas personas que no te conocen, ¿sí? Porque obviamente que hoy día en la especialidad, en el campo forense, sos muy conocido, pero pensá que nosotros tenemos un público aficionado y no saben exactamente quién sos. Sí, yo te presenté como doctor en química y ayúdame un poco a ampliar tus trabajos, tus estudios, por favor. Pues bueno, antes de nada agradecerte también la invitación. Para mí es un placer siempre estar en cualquier evento que permita la difusión científica y como tal, pues nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, básicamente la presentación podría ser que bueno, soy doctor en químicas, soy responsable de un laboratorio de cromatografía de gases en un servicio general de análisis que está, vamos a decir, anejo o al servicio de los grupos de investigación de la Universidad del País Vasco. Llevo más de 13 años siendo responsable de esta unidad. Y bueno, mi relación con el ámbito forense y de la documentoscopia comenzó allá por el año 2011-2012. Mi trabajo principalmente consiste en el desarrollo de metodologías analíticas, de metodologías de análisis que bueno, intentan responder a las preguntas que nos llegan, vinculadas siempre con el análisis químico. Y bueno, en ese año 2011 dio la coincidencia que comencé también como profesor en un máster oficial que se imparte también aquí en la Universidad del País Vasco. Es un máster que es análisis forense y impartía una asignatura que era pigmentos y tintas. Y bueno, desde ese momento tuve la oportunidad de compartir las inquietudes y las necesidades que me llegaban desde los diferentes profesionales del ámbito de la documentoscopia, y muchos de ellos coincidieron en que bueno, pues, había una necesidad importante en el ámbito del desarrollo de métodos de análisis para la datación de documentos manuscritos. Y bueno, ese fue el comienzo. A partir de ahí, siguiendo como profesor de este máster, como digo, y de otros posteriores, he tenido la oportunidad de desarrollar ya no solo trabajos en el ámbito de la documentoscopia, sino también bueno, en el ámbito forense vinculados a otro tipo de áreas, desde la médico-legal, el forense, por así decirlo, crudo, con la datación de huesos, a datación de obras de arte, datación de, bueno, de documentos, como digo, bueno, diferentes trabajos en el ámbito forense.
un poco ese sería el resumen. Igual no sé si será suficiente como presentación. Yo creo que sí, y bueno, yo obviamente que antes de la entrevista estaba leyendo atentamente tu currículum, la verdad que llevaría gran parte del programa, pero me parece que hiciste ahí un pantallazo general de todo lo que haces. Así todo, me quedan algunas preguntas generales pendientes de lo que haces, porque bueno, la ciencia de la química es muy amplia. Nosotros en el programa de hoy vamos a tratar de capturar la esencia de la ciencia aplicada a la documentoscopía, esta interdisciplina que hoy por hoy es inevitable y necesaria, pero para ampliar un poquito esto, el doctor en química, porque yo leí que también trabajaste en el campo del medio ambiental, la parte farmacéutica, entonces, bueno, quería ver este campo hasta dónde llega, ¿no? Tan amplio. Pues la verdad es que al ser responsable de una unidad de cromatografía, tengo la oportunidad de que, bueno, al final, este tipo de instrumentos de alta gama lo que te permiten es que una vez que dispones o de que pones a punto una metodología, al final puedes analizar diferentes contaminantes, diferentes compuestos en diferentes ámbitos. Y eso te hace, pues, tener trabajos tan diversos, pues como eso, como en el área medioambiental, buscando contaminantes, tóxicos, a nivel de sedimentos, biomarcadores marinos, cualquier, bueno, lo que se puede uno imaginar que pueda implicar un análisis medioambiental, análisis agroindustrial, todos esos compuestos muchas veces también necesitan de análisis químicos por parte de la industria agrícola. Hablamos también de, bueno, de desarrollo de metodologías en el ámbito industrial, para también con carácter forense muchas de las veces, intentar determinar, por ejemplo, problemas en el ámbito del desarrollo de productos, controles de calidad, bueno, es muy amplio, ¿no? Incluso para que, bueno, pues para que nos demos cuenta, incluso solo en el ámbito forense, como digo, hay diferentes áreas que son totalmente distintas. O sea, os hablaba, por ejemplo, del ámbito de datación. Solo el ámbito de datación hemos tenido la oportunidad de desarrollar métodos que nos han permitido datar cosas totalmente diferentes, desde documentos manuscritos hasta papeles, hasta pasando por obras de arte, o sea, cuadros contemporáneos, restos óseos humanos, o sea, datar el intervalo post-mortem de restos óseos humanos. Hemos desarrollado métodos también en el ámbito forense, por ejemplo, relacionados con el entrenamiento canino de unidades policiales, para cebos que permiten entrenar unidades caninas para la detección de explosivos que son altamente inestables. O sea, es que, bueno, el ámbito es muy amplio. La verdad es que es cierto que pues casi necesitaría igual otro programa para poder ver un poco la amplitud con la que la química puede resolver, al final, mediante el análisis, diferentes bueno, vamos a decir, problemas o inconvenientes, ¿no? Clarísimo, Luis, es realmente muy amplio, es aplicable a una gran cantidad de otras especialidades, pero acá está la gran pregunta. El título de hoy va a ser datación, ¿sí? Esa palabra de la cual, en la especialidad de la que quería centrarme hoy, es algo como bueno, que fue investigado muchas veces con resultados no buenos, pero la datación, nosotros, lo que nos hace ruido de la datación en general es que la venimos escuchando de hace muchos años, donde, como decís vos, se puede establecer sobre restos óseos, se puede establecer en un montón de cosas que hace muchísimos años vimos que se podía dar una antigüedad relativa, no absoluta, pero sí una antigüedad relativa de distintos elementos, ¿sí? No sé si vale al caso, ¿no? Pero cuando aparecen restos fósiles y se puede hablar de millones de años, y se habla del carbono 14 y un montón de cosas que, bueno, pero el tema del envejecimiento
el poder establecer en unidad de medida un tiempo prudente de la tinta, ¿no? De aquella tinta o en su frasco o ya depositada en un soporte. Es el día de hoy que no se encontraron muchas respuestas, no hay mucha bibliografía que hable sobre, o que tenga respuesta, que hable hay muchos, pero que tenga respuestas sobre antigüedades de tinta. ¿Por qué hoy estamos en el año 2021 y recién ahora la gente cree que recién ahora está escuchando algo posible a partir de tus investigaciones, a partir de tus ensayos, a partir de las prácticas en casos reales que has realizado? ¿Por qué crees que esto se demoró tanto, donde la datación de otros elementos ya existía hace muchísimos años? Yo creo que se juntan varios aspectos. El primero, y bueno, esto es a nivel, yo creo que una opinión personal. Yo cuando comencé en este campo, lo que me di cuenta es que hasta el momento que comencé con todo ello, en el 2011, no había una gran cantidad de investigadores, vamos a decir químicos, involucrados en el área. El área de la documentoscopia, sin herir sensibilidades, yo creo que cuando la encontré era un área que yo creo que no tenía, vamos a decir, la enjundia suficiente como para considerarle pues una ciencia, ¿no? Había como, yo creo que no sé si decir la idea de que la documentoscopia era un poco más a nivel de conocimiento experimental, de la experiencia del propio profesional, y yo creo que en principio yo veía falta de científicos en ese trabajo, ¿no? Sí que había habido algunos, de hecho los nombres creo que para vosotros son ampliamente conocidos porque se repiten, son científicos que durante bastantes, yo diría décadas, han estado en este trabajo, pero prácticamente los mismos y sobre lo mismo. Y yo creo que eso ha sido uno de los inconvenientes que ha tenido que este campo de la datación en el ámbito de las tintas no haya prosperado igual que los demás. El segundo aspecto puede ser igual la importancia, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha ido ganando mucha importancia el campo de aplicación, y como tal eso ha hecho que se vayan desarrollando o que haya más interés en el desarrollo de nuevas metodologías para solucionar el problema que existía. Y luego también existe un último problema que considero, y es que no es nada fácil. O sea, en principio nos enfrentamos a intentar lo que tú comentabas, ¿no? Intentar conocer cómo envejece una matriz, en este caso una tinta, el que tiene múltiples componentes. Allá, tan fácil como lo vemos, ¿no? En un bolígrafo, decir, una tinta tampoco, ¿no?, tiene complejidad, ¿no? Pues sí lo tiene, porque claro, tiene familias distintas de compuestos que interactúan entre sí en el envejecimiento y que pues tiene una complejidad importante. Y luego está el ámbito de que existe, vamos a decir, tintas, en el mundo no hay muchos fabricantes de lo que son tintas, pero sí que hay, vamos a decir, luego diferencias muy marcadas entre, vamos a decir, todas las tintas disponibles, ¿no?, en el mercado. Y eso hace que, claro, estudios que nos permitan conocer de forma generalizada y universal cómo envejece una tinta, pues sea complejo. Y yo creo que, es un poco la mezcla, el conjunto de estos inconvenientes ha hecho que no se haya avanzado demasiado. De todos modos, es verdad que también, los avances, yo creo que también hasta un momento iban respondiendo más o menos a las necesidades que se tenían, ¿no? Hablando de los años 90 o 2000, en el que yo creo que fueron el mayor desarrollo de estas metodologías, pues poco a poco, vamos a decir que iban respondiendo un poco a esos inconvenientes.
Y por eso yo creo que, bueno, no ha habido un gran avance, excepto ya en los últimos, yo diría, de 5 a 10 años, en los que, bueno, ya sí que se ha encontrado más científicos involucrados, más nombres diversos, repartidos también en todo el mundo y con ya incluso con técnicas o aportando ideas distintas a las que ya había. Y entonces, bueno, yo creo que ahí sí que ha habido un salto cualitativo. Sin duda. Hemos leído en las bibliografías que existen y bueno, la verdad que los que nos dedicamos a esta especialidad nos dolía leer que el libro sea tan rotundo y que todos coincidan en que a partir de 1945, cuando se dejan de utilizar estas famosas tintas ferrogalotánicas, que sí, justamente por sus componentes se podía medir el envejecimiento o la oxidación misma, se podía dar ahí alguna aproximación relativa, y después empieza la bibliografía a decir, bueno, son tintas no evolutivas, el envejecimiento no se puede medir claramente, y uno se negaba a eso. Estamos hablando de 1945 y vos me estás hablando 2000, el año 2000 recién empieza a haber algo que podía ser algo mayor para dar respuesta. La verdad que, bueno, sí, evidentemente nosotros vivimos en un mundo donde damos mucho valor a los documentos históricos. De hecho, hay un mercado de coleccionistas de documentos históricos. Acá en Argentina se comercializan muchísimo. Cualquier biblioteca importante acá en la Argentina está dispuesta a comprar libros, manuscritos de personas, de escritores, de filósofos. Pero bueno, antes de comprarlo justamente quieren saber si ese documento es genuino y si tiene la antigüedad que tendría que tener. Y bueno, muchas veces no se podía dar respuesta a eso y por eso o en el mercado había mucha documentación apócrifa o la gente no se animaba a comprarla justamente porque no se podía. Entonces sí, siempre hubo una necesidad de este estudio, de este análisis, que bueno, que gracias a Dios parecería ser que nos estamos acercando y muchísimo, y muchísimo. Entonces sí, a partir de esto que venimos hablando ahora, te quería preguntar, bueno, justamente por estos novedosos y originales estudios, estas investigaciones que has realizado y que, bueno, le diste nombre a cada uno de estos análisis. Me gustaría que empieces por el primero, qué nombre le pusiste y por qué, y en qué consiste. Sí, el primer método que comenzamos es el que le hemos llamado el dating. Bueno, en principio el nombre fue una idea un poco de la gente que estábamos en ese momento en el laboratorio y que consideramos que era bastante, bueno, representativo de lo que queríamos o de lo que quería hacer ese método, ¿no? Que era date inks, ¿no? Que era datar tintas. Y bueno, básicamente consideramos que era bastante llamativo y que en principio recogía un poco nuestro afán, nuestro objetivo principal, que fue el de intentar asignar una fecha a un trazo manuscrito en un documento. Ese, vamos a decir, era el objetivo principal. ¿Por qué digo que era el objetivo principal? Porque uno de los inconvenientes que hasta el momento en el que comenzamos a desarrollar la metodología, los profesionales nos trasladaron, es que sí que había algunas metodologías de datación, pero como has dicho también, no entraban de lleno en la datación, únicamente nos permitían, bueno, esclarecer un poco si el trazo era relativamente joven o un poco más o antiguo, con trazos muy, o sea, con intervalos de tiempo muy amplios, pudiendo únicamente diferenciar entre algo muy moderno y algo que, bueno, pues, no era moderno y por lo tanto tenía más de 6 meses, algo así, ¿no? Entonces nosotros
lo principal fue intentar desarrollar una metodología que nos permitiera obtener una fecha exacta. Una fecha exacta. Efectivamente, como cualquier metodología analítica, cualquier determinación, cualquier concentración que nosotros hayamos, hablando concentración me refiero a una concentración de un tóxico o una concentración de un complemento en un alimento, lo que fuera, evidentemente todo que viene con un valor tiene asignado un error. El error que nosotros denominamos el error de la medida, ¿no? Evidentemente, esta metodología también lo que logramos es intentar conseguir una datación exacta, pero evidentemente con un error asociado a esa medida, ¿no? Y básicamente es lo que fue el objetivo del dating. ¿Qué es lo que utilizamos en el dating? A diferencia del método posterior, en esa primera metodología nos basamos un poco en lo que había hasta ese momento y lo que hicimos fue desarrollar un método de datación a partir del análisis de un componente correspondiente a una de las familias que normalmente las tintas tienen, que son los disolventes orgánicos, ¿vale? Y ese componente era un componente que ya en la bibliografía lo habíamos visto, que había sido estudiado ampliamente por otros investigadores, que era el 2-fenoxietanol. Es, como digo, un componente relativamente mayoritario, prácticamente casi el 70-75% de los útiles de escritura con tinta viscosa poseen este compuesto, y nosotros en principio lo que pensábamos es, desarrollar un método de datación a partir de el perfil de envejecimiento de este compuesto, de este componente. Todo ello analizado por medio de la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas, que también era una técnica, o eran técnicas que nosotros previamente en la bibliografía habíamos visto que pues eran adecuadas, funcionaban, tenían los rangos de sensibilidad adecuados, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia importante con respecto a lo que ya estaba o los métodos que ya nos encontrábamos en ella? Nosotros lo que hicimos fue, en vez de utilizar esa técnica de cromatografía y de masas para hallar una concentración de este compuesto, que claramente puede variar de un bolígrafo a otro, porque la concentración inicial de un fenoxietanol en un bolígrafo o en otro a tiempo cero puede ser totalmente diferente y por lo tanto no podremos determinar por así directamente la concentración, o eso no nos diría nada con respecto al tiempo que lleva ese compuesto en el papel. Lo que hicimos fue hacer una metodología que de forma indirecta nos medía cómo de difícil era para este compuesto evaporarse del trazo de escritura y papel en el que estaba. Porque es ampliamente conocido, está demostrado que en el envejecimiento de las tintas hay procesos de endurecimiento de las resinas que lo que provocan es precisamente eso, ¿no? Que sea más difícil, según va pasando el tiempo, que el disolvente que está en esa tinta se evapore. Al principio, cuando nada más disponer el trazo es algo relativamente sencillo, pero cuando va pasando el tiempo cada vez es más complejo. Y nosotros lo que hicimos fue básicamente eso, relacionar esa dificultad con el tiempo y hacer vamos a decir, una recta de regresión, una relación entre tiempo y esa dificultad. De forma que, teniendo ese modelo, cuando a nosotros nos llega un documento, haciendo la medida correspondiente e interpolando en ese modelo, él nos devuelve una fecha exacta, asociada a un error, vamos a decir, un error de datación, ¿no? Uh-huh. Básicamente esa es la novedad importante. Hay algunas otras, como por ejemplo que se ha utilizado también una técnica de extracción, junto con la técnica de detención, que permite llegar a concentraciones de PPTs, o sea, de partes por trillón
de este compuesto, lo que básicamente nos ha permitido extender la posibilidad de hallar una data exacta hasta documentos que puedan tener hasta 5 años, precisamente porque hemos sido capaces de monitorizar la dificultad de la pérdida de ese disolvente, incluso cuando las concentraciones de este disolvente son muy, muy pequeñas, casi, casi, no diría que despreciables, pero vamos, del orden de PPTs, de partes por millón. Y también, bueno, algunas otras cosas o otras ventajas importantes es que todo esto lo hemos hecho en un método que únicamente necesita un trozo vamos a decir, de manuscrito, un trozo de línea escrita que es de 1 milímetro, de forma que, bueno, la aplicabilidad de esta metodología ha ganado mucho, porque, bueno, sabiendo que normalmente los documentos cuestionados tienen muy poca disponibilidad de trazo, o pueden tener muy poca disponibilidad de trazo, y que evidentemente invadir o tomar una muestra invasiva de un documento no es lo más conveniente. Bueno. Lo que sí hemos hecho es que fuera lo más pequeño posible, ¿no? Claro. Y bueno, básicamente esos serían igual los refuerzos más importantes de este primer método llamado dating. Clarísimo. Y bueno, justamente te adelantaste esa pregunta. Quería saber si este método era destructivo o no destructivo. No sé cómo lo consideran según la pieza. Muchas veces, bueno, hay que protegerla en su 100% y buscan análisis justamente más allá que sea mínima la extracción, si se puede evitar. Evidentemente, bueno, nosotros acá sí hacemos obviamente cromatografías, no para datación, sino simplemente para conocer los componentes que posee esa tinta en particular y cotejarla con otras. Pero sí se hace justamente con estos microsacabocados, que se pide, bueno, si está judicializada la causa, se pide autorización al juez para justamente modificar el documento. Bueno, nos quedan nada de tiempo, la verdad que te dije es media hora y cuando el tema es tan llevadero y entretenido e interesante y tan científico, el tiempo pasa rapidísimo. ¿Hay posibilidades, si en muy poquito tiempo nos contás algo de este segundo método? Y seguramente me gustaría poder hacer un nuevo programa para poder explayarnos sobre él. Pero por lo menos para que sepan que hay otro método, y el otro método, por lo que escuché en el Congreso, no hay nada de destructivo. Sí, este último, el que he hablado del dating, se publicó en una revista de alto impacto científico, que es Analítica Química Acta, en el 2015, pero bueno, continuamos en ese máster de análisis forense y los profesionales nos continúan demandando precisamente lo que has comentado, ¿no? Que al final, aunque habíamos minimizado, por ejemplo, la toma de muestra, todavía sigue siendo invasivo, ¿no? El dating todavía sigue siendo invasivo. Sí que lo que, con respecto a lo que había, lo que ha mejorado mucho es que posibilita el hacer el análisis a muchos documentos en los que con otras metodologías no se podrían hacer, porque por lo que fuera no hay trazo suficiente para hacerlo, ¿no? Pero aún así sigue siendo invasivo. Y por eso el siguiente paso que hicimos fue el que hemos denominado datubing, que bueno, sigue un poco el perfil del dating a la hora de la creación del nombre, pero en este caso incorporamos el datubing porque metemos UV-Vis, que es el acrónimo de ultravioleta visible, que es justamente la técnica que hemos utilizado para hacer una datación. En el ámbito en el que seguíamos, ¿no? Queremos siempre intentar dar una fecha exacta. Y en este caso hemos utilizado luz, ultravioleta visible, bueno, más bien visible, que nos ha permitido pues tener un método de datación exacta y que no sea destructivo, entre otras cosas, ¿no? Aunque yo, de forma breve, si hay posibilidad
de juntarnos de nuevo y de esto, encantado, y lo explicaré con más detenimiento. Pero creo que lo más importante de esta metodología no es que hayamos superado el tema de la toma de muestra, sino que hemos logrado a través de esta metodología tener una data exacta, y en el momento cuando se obtiene esa data exacta, que desgraciadamente hasta el momento no es siempre, pero siempre que obtengamos una data exacta, el método, al estar basado en tratamientos multivariantes estadísticos, nos dice que al 95% de seguridad de confianza, ese resultado es correcto, que es algo que es, bueno, hasta ahora no ha habido nada igual. El asegurar con un 95% de confianza, estadísticamente hablando, que lo que estás hallando es algo que es, independientemente de la interpretación de, ya ahí que dejamos fuera las interpretaciones que pueda haber tanto por técnicos como por profesionales del documento, ¿eh? O sea, estamos ante un resultado con una confianza asignada a nivel estadístico. Y yo creo que eso creo que es una de las conclusiones más importantes del trabajo. Entre otras, que si tengo oportunidad, ya te digo que tendré a gusto de hablar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por todo esto compartido. Realmente no nos alcanzó el tiempo porque me gustaba poder seguir desarrollando todo esto, pero bueno, sí, aprovechando tu buena predisposición, te comprometo para un segundo programa en un tiempo corto, para poder seguir conociendo estos métodos y viendo, bueno, cómo acá nos podemos ir actualizando profesionalmente, empezar a aplicarlo. Así que bueno, se me ocurren muchísimos proyectos. Te quería preguntar si podés dejar algún correo, tenés alguna página, aquellas empresas o personas que están interesadas en contratar tus métodos, tus servicios, ¿a dónde se tendrían que comunicar? Pues sí, puedo dejar un correo electrónico personal que corresponde directamente al de mi trabajo, y sin ningún problema se pueden poner en contacto conmigo a través de este medio. A través también, si queréis, os puedo dejar la página web de lo que es el Servicio General de Análisis, aunque es un poco más lioso encontrarme porque somos 25 técnicos los que estamos dentro de este servicio en diferentes unidades. Entonces, bueno, pues encontrarme es un poco más complejo, y yo creo que lo más directo es el correo electrónico que con gusto os pasaré. Perfecto. Ahora, ¿lo podés decir o es muy complejo? Sí. ¿Cómo es? luis.bartolomé@ehu.eus. Es Luis.Bartolomé de mi nombre, / y luego Euskal Herriko Universitatea, que eso sí que es complejo porque es en euskera, ehu.eus de Euskadi. Perfecto. Bueno, para los que recién se enganchan con el programa, tuvimos una excelente entrevista con Luis Bartolomé Moro, doctor en química y especialista en datación. En este caso nos concentramos en lo que es datación de tintas. Luis, muchísimas gracias. A vosotros por la invitación. Muy bien, y de esta manera terminamos con un programa de Escena del Crimen y nos vemos la semana que viene con un nuevo programa. Gracias.